Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu grande amor me quita el temor. Y si llegara a estar en el centro de la cruel tempestad, no dudaré, pues cerca tú estás, y nunca temeré al mal, pues mi Dios conmigo está. Y si mi Dios conmigo está, ¿a quién temer? Bendiga a cada uno de vosotros, hermanos. Esta es la maravillosa oportunidad donde nos acercamos a través de este su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos presentado desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en el occidente de nuestro país, Honduras, y así a través de él, pues a través de las redes sociales como Biblia Abierta en la cuenta de Facebook y de igual manera Biblia Abierta en YouTube. Es así como nos presentamos a usted hoy en compañía de nuestro hermano Darwin en los controles de máster para poder dar posible a esta transmisión. Seguro que cada uno en casa con lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús, esperando el momento maravilloso, oportuno, bastante tranquilo y cómodo, buscando la manera de sintonizar su programa a través de su televisor a la altura de Canal 25 vía cable y a través de los diferentes dispositivos en las redes sociales. He aquí su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien se presenta ahora para poder dar inicio a un programa, a un estudio más que pueda venir a abonar a nuestra obediencia o nuestro crecimiento en Cristo Jesús a través del estudio de la Biblia. Es también un momento maravilloso en el que en su hogar o donde quiera que se encuentre, usted también pueda valerse de una escritura, de un lápiz y una libreta para que podamos juntos estudiar el contenido de las escrituras. Muy bien, con esto en mente hemos de comenzar invocando la presencia de nuestro Dios para colocar este espacio en sus manos y que sea Él quien ayude a cada uno de nosotros para poder entender así su palabra y poder cada uno de nosotros tener con nosotros el momento de llevar las escrituras a nuestro corazón y sobre todo llevarle a la práctica para poder permanecer en un constante ejercicio, por lo menos hasta que venga su Hijo amado. Muy bien, nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia. Ahora dándote las gracias porque es momento en el que nos hemos de presentar para el estudio de tu palabra. Seguro que muchos en casas, muchos en su lugar de trabajo o donde quiera que están recibiendo la transmisión para este estudio bíblico, seguro que algunos lo hacen desde la comodidad de su hogar, pero otros lo hacen, oh Dios, en sus dispositivos a través de las diferentes redes, y otros lo harán en horas más tarde o lo harán en otros días posteriores a pero todos, oh Dios, seguro que al final tendrán un mensaje para sus vidas, un mensaje de parte tuya a través de un medio como este. Rogamos, oh Dios, bendiga grandemente a cada uno de los televidentes y de los telespectadores de este programa, que si alguno de ellos está atravesando algún momento difícil, alguna situación, seas tú, oh Dios, visitando su vida, visitando sus circunstancias, para que puedas también proveer la respuesta conforme a tu beneplácito, y que ellos puedan aprender a confiar en ti y a depender de ti para el mejor de los
de los resultados. En Jesucristo nuestro Salvador te pedimos por ello y a la vez para que seas tú quien nos permitas un momento mientras tu palabra se explique ante nosotros, que nosotros podamos, oh Dios, ir atesorando para llevarle a la práctica. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos. Amén. Muy bien, es momento en el que podemos ahora ir rápidamente a las escrituras, porque el tiempo en televisión o el espacio televisivo es apremiante. Tiene mucho valor en vista de que gozamos de algunos minutos que deben ser de suma importancia y muy bien aprovechados para nosotros. Así que ahora nos vamos a las escrituras y rápidamente nos familiarizamos con el título de nuestro tema para que usted también lleve la secuencia del mismo. Y hoy quiero que nos traslademos o nos transportemos hasta el Antiguo Testamento, y sea en el Antiguo Testamento que tengamos una enseñanza en base al título que está presentado en la parte inferior de nuestras pantallas, como ser Día de Jehová, según el libro de Sofonías. Muy bien, interesante esto. A lo mejor ahí nuestro hermano nos ayuda con la palabra programa para que no esté palpitando ahí la vista. Pero bien, tenemos con nosotros aquí en la parte también colaborando con nuestro hermano Darwin cuando nos ha proyectado la cita bíblica en la que vamos a trabajar, como ser el libro de Sofonías en el capítulo 1 del verso 2 al verso 6. Considere la luz de la Biblia usted también y siga la lectura conmigo, considerando que le tienen, leeré. Y dice así: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Este es el contenido que brinda, por decirlo de alguna manera, la introducción del profeta Sofonías en el tiempo de Dios, en aquel entonces cuando Dios estaba como Dios de Israel y a la vez en su momento como Dios de Judá. Pues para ese momento ya estaba dividido el pueblo. Recordemos que el pueblo había llegado junto hasta el gobierno de Salomón. Saúl, David, Salomón, hasta ahí el pueblo uno solo. Pero luego teníamos el momento donde después de esto, ya en su cuarto rey, de acuerdo a la historia, pues el pueblo comenzó a dividirse políticamente hablando, y entre ellos se quedaron las naciones del norte, es decir, Israel, quedándose a llamar como las naciones del norte o simplemente el norte de Israel, y las naciones del sur, que en este caso las conformaban las tribus, las tribus del norte y las tribus del sur, que en este caso las componían o las conformaban Judá y Benjamín. Pero bien, en su particularidad no es entrar en ese detalle histórico, sino más bien cuando en ese momento Sofonías, ¿sabe? Casi siempre si mencionamos a Sofonías, lo mencionamos en la lista de los hombres, de los nombres de los profetas, o de los nombres de los libros que que tienen las escrituras. Cuando nos referimos a Sofonías, en realidad muy poco. A veces muy poco. No quiero aquí minimizar ni excluir a aquellos muy buenos estudiosos que han sacado grandes cátedras, grandes enseñanzas, grandes lecciones, grandes estudios bíblicos para el pueblo de Dios, de los libros pequeños o de los libros como Ageo, Zacarías, Malaquías, Sofonía. Son libros pequeños dentro del canónico bíblico que se componen a lo mejor de 2 o 3 hojas, su estructura, y no ascienden a más que tal vez 3, 4, 5 capítulos, pero no es por su cantidad que lo vamos a medir, sino porque es palabra de Dios, lo que tenemos, al igual que cualquiera de los demás libros, como ser Isaías, Jeremías, que están considerados como profetas mayores o grandes, refiriéndose a su contenido. Pero volviendo a Sofonías, ¿sabe? Es un precioso libro, es un mensaje precioso que encontramos bastante de mucha reflexión, para interiorizar
para colocarnos o volvernos de cara ante la presencia de nuestro Dios, para revisar nuestro entorno, para revisar nuestra conducta, para echarle un vistazo a cómo venimos marcando o cómo estamos trayendo la obediencia delante de la presencia de nuestro Dios. Es posible que cuando leamos Sofonías nos detengamos un poco para ver todo un historial hacia atrás. Sofonías fue un hombre de Dios en los tiempos del rey en los días de Josías. Y sabe, lo maravilloso de esto es que en Sofonías encontramos como muy pocos en el pueblo de Dios o en los mencionados como hombres y mujeres de Dios, que ha alcanzado hasta 4 generaciones dentro de ese orden bíblico o escritural que vamos encontrando. Lo digo por lo que reza el capítulo 1 del verso 1, siempre del mismo libro de Sofonías, solo por cuestiones de información. Revise conmigo a la luz de la Biblia el 1:1, cuando dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Hasta ahí a 4 generaciones. Profetiza o da a conocer el mensaje de Dios en los días de Josías. Entonces, si notamos, son 4 generaciones. Podría caber, si no he ubicado mal la interpretación y la secuencia del libro de Sofonías, podría colocarlo como un hombre que conocía mucho de las costumbres de su pueblo, muchas de las costumbres incluso políticas de su pueblo, pues tiene una muy buen antecedente, una muy buena palestra ahí de conocidos en esa línea política o gubernamental, pero a la vez también es un hombre que conoce mucho de la parte social y es un hombre sobre todo que conoce mucho de Dios. Bien, ¿cuál es el mensaje con el que hoy nos vamos a centrar? Bueno, tenemos con nosotros Día de Jehová, pero Día de Jehová en palabras o en mensaje de Sofonías. Día de Jehová, ¿cómo se le conoce? ¿Qué es lo que quiere decir cuando habla el libro de Sofonías repetidas veces la palabra día de Jehová, día del Señor? Viene el día del Altísimo. Cuando menciona estas expresiones, en realidad en el Antiguo Testamento la palabra día del Señor o día de Jehová no siempre hace alusión al día como nosotros lo interpretamos para nuestro tiempo y mayormente en el Nuevo Testamento. Cuando nos referimos nosotros al día del Señor en nuestro tiempo, para nuestro lenguaje, para nuestro escenario o para nuestro contexto, hablar del día del Señor, bueno, si nos referimos a un día en particular, nos estamos refiriendo al primer día de la semana. Pero si nos estamos refiriendo al día del Señor como que va a venir el día del Señor, o que el día del Señor viene, nos estamos refiriendo a su segunda venida, nos estamos refiriendo a su regreso. Pero el día del Señor o el día de Jehová, el día en que Dios vendría, refiriéndose al contenido del Antiguo Testamento, casi siempre hace alusión o hace mención o se refiere a acontecimientos sobrenaturales o a visitas humanamente hablando, cuando Dios hacía relación de visitar con alguna situación o con alguna circunstancia a los hombres, a través de una guerra, a través de alguna pestilencia, a través de algún fenómeno natural, a través de algún acontecimiento nacional o social. Eran las formas en que se le llamaba o en que los profetas mencionaron día de Jehová o día del Señor o cuando hablan de que viene el día del Señor o de Jehová, que es por lo general con lo que más se encuentra. Entonces, en el caso de Sofonías, según el libro de Sofonías, de acuerdo al contexto o de acuerdo al entorno en el que Sofonías se estaba moviendo, cabe aclarar en este momento que Sofonía, en el significado hebreo, que es el origen del nombre, está hablando de el que Jehová ha escondido o el que Jehová ha protegido, el que Jehová ha cobijado. Entonces, en relación con el pueblo también, era dándole a entender Dios a su pueblo que lo había protegido, que lo va a proteger o que lo va a cobijar. Pero antes debe saber el pueblo que debe sufrir las consecuencias, que Dios está molesto, que tiene un día preparado para la ira o para visitarles o para llegarles en calidad de fenómeno social o ambiente o fenómeno natural
o algo que tiene que acontecer para que puedan desistir de su vida pecaminosa o de haberse alejado de su palabra, de sus pactos, de todo lo que componía para ellos en ese entonces, y hacerle volver a la obediencia. Entonces, Sofonías se acerca con ese mensaje de que Dios tiene establecido un día para visitarles y de que vendrá ese día de Jehová en el que verán su mano y se acordarán de que no fue la mejor elección, ni que no fue la mejor decisión haber abandonado a Jehová, haberse portado indiferente con su palabra, con sus leyes, con sus estatutos o decretos, haberse ido o abandonado el camino de Dios. Esa era la forma de visitación. A eso se refiere el libro de Sofonías cuando vierte la expresión o la palabra día de Jehová. Ahora bien, volviendo a nuestro comentario de Sofonías, un profeta contemporáneo, si lo ubicamos en la línea de tiempo, contemporáneo de Jeremías, es probable entre Habacuc y otros por ahí, Nahum, que puedan dar en las mismas edades o en el mismo tiempo. Ellos también profetizaron sobre esto, cuando Dios les haría entrar en ese cautiverio, pero también cuando les liberaría del mismo. Y Sofonías abarca en su poco contenido que nos reza su profecía, nos narra eso, cómo en realidad Dios les va a hacer entrar en un momento de visitación, pero también cuando les vuelva a visitar, les va a redimir o les va a traer consigo, y que deben vivir confiando en eso. Pero antes van a sufrir las consecuencias, van a pagar el resultado de haberse alejado. ¿Y qué era lo que Dios estaba reclamando? Podríamos decir, ¿por qué mejor no solamente les dijo y luego les cambió la vida y los bendijo y los volvió a su pueblo sin necesidad de que atravesaran un precio o un pago? Bien, el asunto es que ellos conocían muy bien, desde antes que Sofonías se expresara ante el pueblo, Dios se lo había dicho a su pueblo, es decir, Dios se lo había dicho a sus antepasados. Si Sofonías cabe en esa calidad, estamos hablando que era como el tataranieto de quién podríamos hablar aquí, de Ezequías. Pero si notamos algo, a todo esto ellos lo conocían, es decir, Israel, el pueblo de Dios, sabía muy bien, desde antes de salir hacia el monte Sinaí, mucho antes de que Dios les liberara o les sacara, del momento en que les liberó de la tierra de Egipto, ellos sabían que no deberían adorar dioses ajenos. Ellos sabían que mientras se mantuvieran en el pacto, que mientras se mantuvieran en la obediencia, que mientras se mantuvieran en la rectitud, en la justicia, Dios siempre iba a estar del lado de ellos. Caso contrario, iban a perecer ellos, iban a haber problemas sociales, iba a haber problemas en la economía o en sus despensas y así sucesivamente. Todo eso ellos lo sabían perfectamente bien. Así que es momento de hacerles cumplir lo que ya conocían como consecuencia o resultado de alejarse o abandonar el camino o la palabra de Dios. Y es aquí por eso cuando comenzamos nuestra lectura y leímos cuál era la profecía, en qué consistía el mensaje de Dios a través de Sofonías para su pueblo Israel. ¿Sabe cuál es la importancia de que conozcamos hoy este mensaje? Día de Jehová, en palabras de Sofonías o en profecía de Sofonías o según Sofonías. El propósito es que también sepamos nosotros que hay mucho que aprender. Es posible que estemos trayendo el contenido de Sofonías para nuestro tiempo, pero de lo que hemos de traer para nuestro tiempo es que en aquel momento Dios tuvo su siervo, su profeta, tuvo su obediente que se pronunció, que habló y que dijo cómo Dios les visitaría y que vendría ese día en el que Dios se manifestaría y se acordaría al pueblo. Igual nosotros, ¿sabe? ¿Por qué no llamar y decir también cuántos días hemos tenido, cuánta visitación de parte de Dios hemos tenido en el escenario personal e individual, en el escenario ministerial, en el escenario espiritual o de fe,
en el escenario político, en el escenario social, en el escenario de la salud, de la economía, de la educación, no sé. Dios tiene muchas maneras de darse a conocer, muchas maneras de presentarse y muchas maneras de llamar la atención y hacernos entender o traernos a memoria que algo no ha estado bien, que venimos o que estamos en la antesala de sufrir las consecuencias de decisiones equivocadas, de malas decisiones. Y esto es lo que el pueblo va a pagar, y es de lo que Sofonías está haciendo mención. Notemos por qué. Si nosotros notamos a la altura, del verso 2 en delante, por lo menos el verso 2 y el verso 3, es como hablar del Génesis al revés, dicen algunos. Porque desde Génesis no volvemos a ver una descripción tan específica como con el lenguaje que utiliza Sofonías cuando dice qué es lo que Dios va a hacer. Es como decir, voy a colocar las cosas como cuando al principio. Y notemos, dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos pecadores, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y luego en sí, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los ciudades de Jerusalén, exterminaré este lugar, los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Si notamos, ahí tenemos la descripción exacta. ¿Cuál era la causa, el meollo del asunto? ¿Qué es lo que ha hecho que Dios tome una decisión como visitarles y que establezca un día para ir a tratar ese asunto? ¿Se pudo enterar? Sí, en el verso, por ejemplo, ahí en el verso 5, si usted ve conmigo el 1:5, dice... habla de que ellos se han ido tras los dioses, se han postrado tras Milcom. ¿Sabe? Adoración. En ese tiempo recordemos que para estos momentos ya habían salido de Siria, y de los sirios habían tomado muchas otras prácticas, tales como adoración a las estrellas, adoración al sol, ¿verdad? Y esta gama de dioses. Y el pueblo se había mezclado en esto, había adoptado esta situación, había tolerado todas estas prácticas. Y ahora no solo es que había tolerado, sino que se había hecho partícipe. Y la participación en estos dioses, y la participación de copiar lo extranjero o el extranjerismo y aplicarlo a sus vidas, le ha hecho perder costumbres, le ha hecho perder la identidad con Dios. Y por lo tanto ahora, dice Dios, la única forma es visitándoles de esa manera. No sé cuánto hemos pensado, muchas veces podemos pensar en esto, que Dios entonces fue injusto. No, más bien todo lo contrario, fue lo más justo que puede haber. Notemos, difícilmente el pueblo de Israel a estas alturas va a poder reivindicarse o incorporarse o reincorporarse a la obediencia, a la práctica del principio, al llamado de Dios, solamente porque Dios le mande a decir que debe hacerlo. Es momento en que el pueblo ahora le toca, a través de la experiencia, a través de la disciplina. Israel no estaba en la condición de un pueblo que se le dijera con un mensaje y él se reconvenía, es decir, y él volvía a la obediencia. Como muchas cosas en nuestra vida, no sé si le ha pasado. ¿Sabe? Podemos aprender cuando vemos en otros. Podemos aprender cuando solamente nos lo dicen. Pero muchas veces no aprendemos ni cuando nos lo dicen, ni cuando vemos la experiencia en otro, sino hasta que vemos la experiencia en nosotros mismos. Ese era el pueblo de Israel para el tiempo de Sofonías. Hasta que a él como pueblo le pasara, hasta que de verdad viniera la visita de Dios en esta calidad, entonces se iban a acordar
que eso era consecuencia o resultado de estar tras la idolatría, de estar tras Baal, de estar tras Milcón, hasta que Dios les visitara, hasta que se presentara el día de Jehová. Bien, pero también en ellos había, de acuerdo a esto notamos con nosotros también, que en el 1.8, si usted ve el verso 8, el 1.8, si bajamos un poco, dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Hay dos asuntos aquí, solo en el verso 8. Bueno, la copia o la imitación, la adopción de prácticas o asuntos de extranjeros. El pueblo ya había perdido su identidad. Ya no era el pueblo de Dios. Ya no eran los hijos del pueblo de Dios. Y esto también se iba a entender ese día que Dios les visitara. Porque el pueblo iba a ser capaz de comprender o de entender que esa situación llamado Día de Jehová o la visita que Dios iba a hacer tenía como causa el haberse alejado de las costumbres, de las prácticas de Israel, de lo que en realidad, de haber perdido su identidad como pueblo de Dios. Pero también, ¿quiénes habían caído en esto mismo? Nótese en el verso 8 dice, también los príncipes, es decir, los gobernantes, los encargados de dar un buen ejemplo, de guiar, también se han enredado y hay problemas serios en todo ello. ¿Qué tan serios? Está hablando que los mismos que están gobernando al pueblo de Dios, o sea, el pueblo común está perdido, pero los que lo gobiernan también, seguro que están cometiendo de todo, abusos, corrupción, robo, etcétera. Es más, que sea Sofonías quien se lo puede decir, pues no vamos a obligar al texto bíblico que diga lo que nosotros querramos. Pero si usted revisa el 1.9, ver el 1.9 conmigo, siempre el libro de Sofonías, 1.9 dice, note, asimismo castigaré en aquel día, ¿cuál día? Ese día de Jehová, así lo ha llamado Sofonías. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Y de quién ha hablado según el contexto del versículo 8? De los príncipes. ¿Sabe? De los hijos del rey. Se han dado a la tarea, dice, de robar, de engañar, sinónimo en nuestro tiempo como corrupción, mentir. Ya iba lejos el pueblo de Dios en esto, ya iba bastante. ¿Sabe? El pueblo común, pero también las autoridades, el gobierno, estaba cayendo, los reyes. ¿Sabe? Ya no se veía uno que pudiera, en el que pudiera verse en la lista como el rey que se podía confiar y en el que se podía ver siguiendo la voluntad de Dios. Todo esto, Dios lo va a hacer que se sienta el día de su visita, es decir, el día de Jehová, a este día que se está refiriendo Sofonía. Y luego dice también un poco más adelante, si lo podemos comprender en el 3.3, siempre refiriéndose a los príncipes o al gobierno, el 3.3, revise conmigo a la altura del verso 3 del capítulo 3, dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para mañana. Mire cómo los describe. ¿Sabe? Va a haber un momento, ese día, también se van a acordar que por corrupción, que por robo, que por abuso de autoridad, que por mala forma de gobernar, también los estoy visitando. También los estoy visitando. Comenzamos porque me abandonaron y pensaron que Milcón, que Baal, que Astarot y todos los demás, ¿verdad? Que en su momento se conocen,
Seguro que tal vez figuraba Acera y otros dioses por ahí. Pero luego se han depravado tanto, se han pervertido tanto, que, bueno, ya no les bastó su propia identidad, sino que adoptaron la identidad extranjera, trajeron sus prácticas y sus días al pueblo de Dios. Al rato empezaron a adoptar y a practicar entre ellos, ¿sabe? Días que solo tenían sentido en otras naciones, pero que ellos también aquí lo hacían. Los gobiernos, todas las autoridades de la nación o del país, también se habían desviado, también se habían pervertido. Y dice Dios, esa va a ser la causa de mi visita. Las consecuencias, pues ya sabemos cuáles, la que dice el verso 2. Va a haber, esta visitación va a traer destrucción, va a traer llanto, va a traer dolor. Y para encerrarla de un todo, lo que trajo fue cautiverio. Y el cautiverio nos emanó todo esto. Ahora bien, conozcamos un poco, porque además de ello, ¿qué más? No solamente el pueblo común, no solamente la nación y el gobierno, es decir, y las autoridades de Israel o del país de Israel, sino también, juntamente con ellos, mire, la parte que no se esperaba, la palestra o el escenario religioso, o los encargados de presentar el culto a Dios, los encargados de llevar la adoración o ser los guías espirituales del pueblo, resulta que también habían caído en corrupción, en robo, en engaño, en falsedad, en pecaminosidad, en perversión. Dice Dios, ese es mi día, o sea, ese día al que Sofonías está llamando día de Jehová, o el día en que Dios les visite, también por ellos voy a llegar. ¿Note por qué? Porque a la altura del 3.4, si usted revisa conmigo, el 3.4 dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, no dice predicadores, sino prevaricadores. Y dice, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Si ve, dice Dios, no, es que también ellos, los líderes religiosos en el tiempo de Sofonías, los profetas de Dios en ese momento, bendito Dios que de quien estamos aprendiendo estaba el lado correcto. Sí, que seguro que en su momento más bien era el malo, era el falso, seguro que sí. Seguro que a Sofonías no le querían por esta verdad, porque todos los demás eran unos acomodados, sentimentalistas, que se dejaban llevar de acuerdo a la situación en que el pueblo demandaba o exigía. Y dice Dios, también por ellos los voy a visitar. También por esa razón tengo un día, que es al que está haciendo alusión el profeta Sofonías. Porque los encargados de guiar al pueblo espiritualmente, por un lado la parte de gobierno, pues nada perdida, pero imagínense el líder espiritual, también confabulándose con el gobierno, o con las costumbres, o al rato hasta siendo el mismo que oficializaba el culto a los ídolos. En fin, perdición, prevaricación, dice el texto. Todos ellos, ¿sabe?, contribuyeron para que hubiera un día llamado Día de Jehová. Es interesante que cuando leamos Sofonías y otros contenidos en el Antiguo Testamento y nos refiramos a Día del Señor o Día de Jehová, o el día en que Dios les visite, o el día en que Dios venga, o que el Señor venga, si es en el contexto del Antiguo Testamento, casi siempre no se refería al regreso o a la venida de Dios como nosotros lo entendemos. Eso en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo siempre se refirió para hacer, como decimos, para arreglar cuentas, para tratar asuntos, para disciplinar desobediencia,
o para hacer volver a la obediencia. Casi siempre fue por eso. Era la forma de Dios manifestarse y el pueblo entendía y sabía, y por eso decía, el día de la visitación, decía. Sabía que el día de la visitación era el día en que se iban a arreglar las cosas. Pero también tenían el día de la visitación, refiriéndose al día del Señor, cuando Dios hacía volver la calma. Y cuando se acordaba de ellos, después de ellos haberse arrepentido o haber reconocido que se habían alejado de Jehová. Muy bien, pero no solamente el 3:4 nos presenta a los hombres de Dios perdiéndose y contribuyendo a la pecaminosidad y a la falsedad y a contaminar el santuario. Es decir, a que se volvieran las cosas santas, a que el camino de Dios fuera perturbado. A todo esto contribuyeron. Sino que, si usted revisa conmigo el 1:2, revisa el 1:2, cuando dice, destruiré por completo todas las cosas desoladas de la tierra, dice Jehová, y al avanzar al verso 4, en su última parte dice, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. O sea, en realidad, también consintieron en cambiar a Dios. Es decir, en cambiar a Dios de D mayúscula por el Dios de D minúscula. Se prestaron a ser herejes y a desviar el pueblo de Dios y llevarle por otra dirección. Revisemos en nuestro entonces, porque seguro que hay mucho que ajustar, hay mucho que comparar, no negativamente, sino con ganas de aprender, con ganas de reflexionar. Es posible que hayamos tenido ya en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la congregación, un día de Jehová. Es posible que estemos atravesando el día de Jehová refiriéndonos o de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento, en su particularidad en el tiempo de Sofonía. Y nos ha visitado Dios. Y a estas alturas ya nos ha hecho entender que lo que estamos sufriendo o que lo que estamos pasando, que lo que estamos atravesando no es más que consecuencia o resultado de las malas decisiones, de las decisiones equivocadas que hemos tomado como nación, que han tomado nuestros gobiernos o que han tomado nuestros líderes espirituales. Los tres están en la lista de Dios por la cual ha declarado, como dice Sofonía, ha decretado un día. Y como lo ha decretado, entonces mire cuál es el llamado. Lo interesante, por eso digo, Sofonía presenta la causa. Dice lo que va a suceder, pero presenta la raíz del por qué. Pero luego dice cómo. O sea, no dice cómo evitarlo, sino cómo sí puede llevarse a regresar un día en que Dios se vuelva a acordar de ellos y que suspenda su visita y que no siga, porque de no volver al pueblo, de no arrepentirse, bueno, se acabaría. Revise conmigo la altura del capítulo 2, en el verso 1. Les dice en su mensaje, en medio de la profecía, congregaos y meditad. Es momento de que analicemos, dice Sofonía, de que nos sentemos como pueblo de Dios, de que traigamos a nosotros el conocimiento para ver cuál es la parte en la que estamos fallando como pueblo. No sé, podemos reunir al pueblo, podemos reunir a la familia, podemos reunir el matrimonio. Y dice, oh nación sin pudor. Es como hablar de nuestra nación sin vergüenza, que no tiene pena, no tiene respeto por Dios, que ha perdido el pudor, porque ha dejado al Dios verdadero por el Dios falso, porque no le ha bastado tener la identidad que ya tiene como pueblo de Dios, sino que ha querido adoptar otras. Y porque estos, en vez de ser los gobiernos que sigan honrando al Dios que les dio
el cargo o el puesto para desempeñarlo en favor del pueblo, del beneficio de su prójimo, se hayan vuelto más bien, se hayan corrompido. Y que los guías espirituales, que eran de los que no se esperaría algo como esto, cayeron también en lo mismo. Entonces dice, nación sin pudor, que ha perdido la vergüenza, que ha perdido el respeto, que ya no sabe quién es autoridad. Dice, antes de que tenga efecto el decreto. ¿Cuál decreto? El decreto se llama día de Jehová. O mencionado ahí como ese día, aquel día. Son las expresiones que hay en los 4 capítulos. Entonces dice, en los 3 capítulos. Rectifico esa parte. En los 3 capítulos esa es la frase que encontramos. Entonces, dice, ese día, para que no haya efecto del decreto, y el día se pase como el tamo, es decir, y esto lo pasemos rápido como pueblo, lo pasemos rápido como nación, dice, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros, ¿qué es lo que aconseja? ¿A qué incita? ¿A qué invita? ¿Cuál es el llamado? Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad su justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En el mismo mensaje, en la misma profecía, Sofonías dice, ¿cómo poder enfrentar o cómo poder salir de ese día de Jehová? ¿Cómo salir librado? Por lo menos beneficiado de que Dios se acuerde, que por lo menos lo aguarde o lo conserve para el final. Interesante cómo lo presenta. ¿Cuál es el secreto? Si podemos llamarlo de la manera, o en este momento, ¿cómo es que Dios sí tiene planeado? Bueno, nota el verso 3. Y en esto, pues, una vez más, vuelvo a repetir. En realidad, contemporáneo de Jeremías. Jeremías también dijo esas palabras. ¿Se acuerdan? Nos fascina a nosotros. Cuando dice, Jeremías 3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré o te llevaré a cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando lo dijo es porque estaban en cautiverio. Sí. Aquí Sofonías lo coloca desde la perspectiva donde no han entrado. Y dice, ¿cuándo va a haber solución? Bueno, cuando busquen a Jehová, ¿quiénes? Los humildes de la tierra. Es al llamado que está haciendo más tarde Jeremías cuando dice también que si se humillare mi pueblo y lo demás que usted ya conoce. Solo quiero rescatar esa frase. ¿Sabe? Siempre ha sido la humildad, la humillación. Véalo desde la perspectiva espiritual. Siempre ha sido la humillación, el humillarnos delante de la presencia de Dios, o como dice el apóstol Pedro, bajo la mano poderosa de Dios, siempre ha sido la solución. Sí, el pueblo aquí no está así. No, aquí más bien está soberbio con sus dioses, soberbio con los gobernantes, soberbio los guías espirituales. Pero dice, si es que queremos regresar a ser nación de pudor y queremos quitarnos de encima el efecto de este decreto, es decir, de ese día, y queremos salir bien de la ira de Dios, entonces dice, busquemos todos los humildes de la tierra, los que pusieron en obra este juicio. ¿Quiénes son los que participaron en este juicio? Es decir, ¿quiénes son los que colocaron las causas para que se celebrara este día? El pueblo, que era el responsable por estar adorando a Mircol y a Astarot y a Baal. ¿Quién más? Los príncipes, que en este caso eran los gobernantes, las autoridades y
los guías espirituales. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los profetas de ese momento. Todos ellos. Entonces, todos los que tengamos parte en este asunto, nos colocamos, dice, humildes delante de la presencia de Dios. Lo buscamos. Y comenzamos, note, a hacer justicia. Sí, el pueblo andaba muy mal en esto. ¿Qué más? Comenzamos a practicar la mansedumbre. Quizás seremos guardados en el día del enojo. Dios es tan molesto que Sofonía lo coloca en la calidad de quizá, y Dios haga la obra de conservarnos a salir bien liberados de esa visita o de ese día que tiene pensado visitarnos o hacerlo. Esto es lo que ahora nos debe llevar. Y el pueblo de Dios en aquel momento debía llevarle a un cambio. ¿Por qué? Note cómo dice el verso 7, sí, en el capítulo 2. Será aquel lugar, mire, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. ¿A qué se refiere todo esto? Ya lo había dicho anteriormente. Solo quería finalizar con estas palabras. Dios lo hará. Y les volverá y los visitará. ¿Para qué? Para levantarles de su cautiverio. O sea que Sofonía les dejó dicho en que iba a venir a terminar eso de llamado día de Jehová, o eso del día en que Dios les visite. Lo iba a hacer con un cautiverio. Sí, del que más tarde Jeremías y otros también dan mucha descripción. ¿Y nosotros? ¿Vamos a esperar que Dios nos visite de esta manera? No, que nos visite de la que esperamos de acuerdo al Nuevo Testamento. Pero de esta manera, ¿y para qué queremos más? ¿O no hemos aprendido con las pequeñas visitas que ya nos ha hecho? En el escenario de salud, en el escenario familiar, en el escenario matrimonial. Revise dónde. Seguro que Dios ha tenido formas de llegar, o no nos hemos dado cuenta. Finalmente, Sofonías le termina diciendo al pueblo en su profecía. Revise la altura del capítulo 3, en el verso 20. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así que también les visitaré de esta manera. ¿Pero cuándo? Ya dijo cuándo. Cuando nos humillemos, cuando le busquemos. Sí, es que el problema de Israel en ese momento era estar alejado de Dios, era estar soberbio, altivo, y por eso ustedes decimos, podríamos decir, y por eso, sí, y por eso les permitió un cautiverio que se duró muchos años. ¿Sabe? Que de su regreso venían, pero los hijos de los hijos. Es momento en el que ahora nos coloquemos también y tengamos ese mensaje de Sofonía presente a nosotros también. Y digamos, así como Dios visitaba a su pueblo para disciplinarle, para recordarle qué es lo que debió haber decidido bien, así también nosotros tenemos al mismo Dios, con la única diferencia de que a lo mejor el hombre que Dios tenga es este que está hablando a usted a través de su palabra. Pero es suficiente cuando hemos visto que otros han tenido que enseñarnos, o esperamos, o no es suficiente tanto que queremos que suceda con nosotros. No, seguro que somos de los que aprendemos a partir de lo que a otros también les acontezca. Esperando y confiando en Dios que su palabra haya hallado cabida en sus corazones. Seguro que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho meditar. Puede comunicarse con nosotros. Estamos en la parte final de nuestro programa. Nosotros le atenderemos y comparta con nosotros
en cuanto le ha ayudado este mensaje, en cuanto le hace reflexionar, en cuanto le hace interiorizar. Mientras disfrutamos una sección de la Biblia en 60 segundos, en la voz de nuestro hermano Timoteo Arche, quien hace una descripción en 60 segundos acerca de mensajes que pueden llegar también a nuestra conciencia, que pueden llegar como información para ayudarnos en nuestra vida en Cristo. Mientras tanto, usted se comunica con nosotros. Este es el Evangelio de Mateo en 60 segundos. En 1071 versículos divididos en 28 capítulos, Mateo nos presenta al Mesías esperado, Jesús de Nazaret. Hace clara la conexión entre su relato y las escrituras del Antiguo Testamento. La narrativa se construye alrededor de 5 discursos largos. Cada sección termina con la frase "cuando Jesús terminó de hablar", volviendo así a la narrativa. Jesús da una nueva interpretación a la antigua ley. Cuando Jesús muere, se rasga la cortina del santuario, demostrando que el día del templo había pasado y el nuevo día de Jesús y sus seguidores había comenzado. Mateo quiere que su libro sirva como manual para los que quieren vivir la nueva vida del reino. Es el Evangelio de Mateo en 60 segundos. Conmigo está, y si mi Dios conmigo está. Y es así también como tenemos a nuestros hermanos y amigos televidentes y telespectadores que siguen la transmisión de este su programa Biblia Abierta. Con nosotros nuestra hermana y amiga Fanny Domínguez, quien ha dado un emoji como reacción a nuestro mensaje. Pero de igual manera también tenemos con nosotros, dice nuestra hermana Patti Rivera, quien sigue con nosotros, está en la transmisión. También nuestra hermana Samaí Villeda, nuestro hermano Naún Chinchilla y nuestra hermana Portillo de Reyes. Todos ellos pues comunicándose con nosotros. Dios bendiga sus vidas, al igual que la nuestra. Y ahora vamos a entrar en la parte final de nuestro programa. Le invitamos a que siempre esté en contacto en punto de las 4 del día jueves y del día viernes en este su programa Biblia Abierta a través de Canal 25 TV Estrella, pero también a partir de las redes sociales nos puede encontrar en la www.tvestrella.org. Nos puede ver en tiempo real y de igual manera también en Facebook y en YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Toda esta variedad para que haya opciones de cómo usted puede estar en contacto con la palabra de nuestro Dios a través de estos estudios bíblicos presentados por este su servidor y amigo. Es momento de poder retirarse de ustedes, más sin embargo queda la invitación para que podamos seguir fielmente el consejo de la Biblia, informarnos de ella por mientras nuestro Señor Jesucristo viene. La bendición de Dios con nosotros. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo.